Celestial, te agradecemos por esta tarde. Nuevamente estamos delante de ti. Aunque estamos en nuestras casas, estamos todos acurrucaditos. Estamos delante de ti en tu presencia, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos unes en tu cuerpo, en un mismo cuerpo, Señor, y en un mismo sentir. Y estamos aquí para aprender de ti, Señor, y las cosas que tú quieres hablarnos en este tiempo. Te pedimos, Señor, que con toda la tranquilidad del mundo podamos nosotros hacer frente a esta dificultad que está sucediendo en el mundo a nivel global, Señor, con la pandemia. Y no solo eso, sino con todas las cosas, como estuvimos compartiendo la vez pasada, las persecuciones que hay en la iglesia, en otras partes del mundo, en otros continentes donde tienen una ideología más radical. Y Señor, oramos por esa iglesia, Señor, tu iglesia que está siendo asesinada, por tus misioneros que están siendo matados, Señor, oramos por sus familias para que tú obres consolación en ellos, Padre, porque están padeciendo mucho por causa de ti, Señor Jesús. Y nosotros de alguna manera, Padre, no nos queremos jactar, pero te damos gracias de que en esta parte del continente, Señor, en esta parte del mundo, todavía, Señor Jesús, podemos predicar libremente el Evangelio. Aunque vemos que se están tejiendo ya algunas cositas de orden escatológico y que finalmente, Señor, tú te vas a llevar a tu iglesia para que no sufra. Pero mientras no suceda eso, Señor, danos el valor para seguir predicando tu palabra. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Bendice el estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, básicamente lo que quiero hacer ahorita es hacer una pequeña introducción al respecto. ¿Por qué? Porque no vamos a ver todo el capítulo, lo he dividido en dos partes, ¿no? Pero también voy a abarcar el versículo 53 del capítulo 7. Y quiero explicar por qué, ¿ya? Quiero explicar por qué, porque primero vamos a hacer una leída de toda la sección, ¿ya? Si ustedes recuerdan, el lunes pasado solamente llegué hasta el versículo 52 del capítulo 7, y fue a propósito, porque hay una situación que se discute a nivel teológico, ¿no? A nivel de erudición de la Biblia, a nivel de manuscritos y todo eso, que dice que Juan, capítulo 7, desde el versículo 53 hasta el capítulo 8, versículo 1, hasta el versículo 11, no están en los originales, ¿ya? Y hay un texto crítico, que ahora es el texto moderno, que incluso lo enseñan en las universidades y lo enseñan en diferentes facultades, que ha cobrado cierto protagonismo e incluso tienen varias versiones de la Biblia que son ya basadas en este texto crítico, que de alguna manera ya hacen caso a este texto crítico y quitan toda esta sección que vamos a leer ahora. Algunas Biblias todavía mantienen, por ejemplo, la línea de las Biblias de la Reina Valera todavía mantienen este texto, pero algunas, queriendo cotejar el texto crítico, ya lo están poniendo entre corchetes. Entonces vamos a explicar un poquito de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es necesario. Por si por ahí alguno de ustedes es curioso y tiene varias versiones de la Biblia, posiblemente se encuentre con que en alguna de las versiones que ustedes tienen no va a aparecer esto. De frente, el capítulo 8 empieza desde el versículo 12. Entonces ahí está la incógnita. Uy, ¿qué pasó acá? La historia de la mujer adúltera, ¿a dónde se fue? Entonces vamos a ver eso. Primero vamos a leer el texto, ¿de acuerdo? Para entender el marco, y luego vamos a explicar algunas cositas. Vamos a leer desde Juan 7:53 hasta el versículo 11 del capítulo 8. Juan 7:53 dice: cada uno se fue a su casa, ¿ya? Y el capítulo 8 empieza así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, ¿no? Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? No, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, versículo 7, él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, antes de estudiar el texto en sí, ¿no?, me gustaría hacer mención de algunos aspectos importantes a este respecto, ¿ya? Esta sección de aquí es la que se llama, la que normalmente se denomina la perícope adulterae o la perícopa de la adúltera, que no es simplemente una sección, ¿ya?, que se sacó de algún lugar para recitarla y leerla dependiendo del tipo de liturgia que se practicaba desde los primeros siglos. Una perico es básicamente una sección de una lectura. Entonces, hay una discrepancia entre los eruditos de si este pasaje es o no juanino, es decir, que salió de la pluma o de la mano de Juan el Apóstol, ¿no?, del que escribió el Evangelio, o se insertó en alguna parte de los manuscritos antiguos o algunos códices antiguos entre el siglo II y el siglo III. Entonces, como dije hace un momento, el texto crítico basado en el Códice Sinaítico y Vaticano, de lo cual hicimos mención en algunos estudios anteriormente, no contienen esta porción de la escritura, y los editores de este texto, estos señores que, bueno, fue en el siglo XIX, Westcott y Hort, presentaron este texto crítico, lo niegan y lo sacan de cajón, ¿no? Pero algunas versiones al español que se basan en este texto crítico, por esta razón justamente no contienen esta historia de la mujer adúltera, ¿ya? No obstante, hay eruditos que sí soportan estos textos diciendo que sí pertenecen a la época apostólica, pero que a esta porción se encuentra al final en algunos manuscritos del Evangelio de Lucas y también al final del Evangelio de Juan, o de repente metido ahí entre el versículo 52 o en el versículo 47 o 46 por ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Ahora, hay evidencia de que por el estilo literario de la sección, es decir, de lo que acabamos de leer, ¿no?, pueda haber pertenecido a Lucas, porque parece ser que tiene un aire de cómo Lucas escribía. Por eso algunos manuscritos del siglo V ya contenían esta porción de la escritura. Ahora, las pruebas a favor no solo se refieren a los códices y manuscritos en los que aparece indistintamente. Pruebas a favor en el sentido de que sí es palabra de Dios inspirada que escribió Juan, ¿no?, sino que también, por ejemplo, Eusebio, uno de los historiadores cristianos del siglo I o siglo II, ¿ya?, hace referencia de este episodio en la vida de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos estudiado que los códices, ¿no?, sobre todo el texto crítico que lo conforma el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, no porque son más antiguos significa que son literalmente más fieles, ¿de acuerdo? Esto no necesariamente es así. Ahora, rápidamente les quiero decir más o menos en qué código se encuentra. El Código de Beza, ¿ya?, que es del siglo V, que se denomina también el Códice Bizantino, ¿ya? También está en la mayoría del latín antiguo. También está el texto en la Vulgata o el Codex Fuldensis. Algunas traducciones al siríaco también contienen, ¿no?, y también contienen algunas traducciones al dialecto bohairic, ¿no?, o bohairic, del copto, ¿no?, y traducciones en etíope, que también contienen el texto. La Didascalía del siglo III también contiene esta sección, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas que he nombrado, todos estos manuscritos, y ahorita voy a explicar algo más de esto, contienen la perícopa, y estos códices se han podido basar en el texto proto-bizantino, es decir, el Códice Bizantino, que es del siglo V, fue, digamos, tomado de un códice anterior, ¿no es cierto? Por eso le llamamos proto-bizantino, del cual el bizantino es una copia fiel. Entonces, hay bastante evidencia actual para acotar que los críticos textuales de esta era, de esta época, no han actualizado su información, y por eso los comentaristas actuales solo repiten lo que dijeron Westcott y Hort en el texto crítico, que simplemente esta sección no está en los manuscritos más antiguos y por eso ellos no la ponen, ¿ya? Pero es algo que todavía no está al 100% comprobado. Entonces, por ejemplo, una de las razones por las cuales no solamente estudiando el texto, sino también la historia contextual, es decir, la historia de los padres de la iglesia o los primeros testigos fieles, ¿no? Por ejemplo, hablando de Agustín, Agustín dijo que posiblemente esta porción
sí haya salido de la pluma y mano de Juan, pero que los copistas moralistas lo excluyeron porque pudiera entenderse que Jesús aprobaba o aprueba el adulterio, no castigándolo como se hacía según la ley mosaica. Ahora, sea como fuera, tanto por las pruebas a favor o en contra, no hay unanimidad todavía para determinar si este texto fue real o fue una inserción en el siglo III o el siglo II por ahí. Entonces, aunque sí hay una lista grande, ¿no?, de manuscritos que sí contienen la perícopa, y manuscritos griegos, ¿no?, que son más de 1500 manuscritos, que sí contienen esta sección. Ahora, lo que sí demuestra el texto es que todo lo que narra el texto que acabamos de leer, ¿no?, de Juan 7:53 hasta el capítulo 8, versículo 11, sí está en acorde con el carácter perdonador de Jesús, ¿no? Por eso algunos eruditos enfatizan que este es un hecho histórico, que aunque hay discrepancias entre dónde está localizado y dónde no está, ¿no?, porque hay algunos que en algunos manuscritos se ha encontrado al final de Lucas y en otros metido después del capítulo 46 de Juan, del mismo capítulo 7, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ellos mismos han dicho, la forma literaria en la que está escrito da a entender de que sí, es de épocas apostólicas, de la forma en donde, como los apóstoles escribían. Y es que hay implicancias que son de considerar a la hora de hacer el estudio de esta porción del texto. Entonces, rapidito les explico algo. Hay existía lo que se llamaba los leccionarios. ¿Qué cosa eran los leccionarios? Los leccionarios eran copias de algún manuscrito que se ponían en un orden determinado para una liturgia determinada. Por ejemplo, para algunas fiestas como fiestas de Pentecostés o algunas fiestas que los cristianos empezaron a celebrar poco a poco, ¿no?, porque ya cuando se dieron cuenta que ya no era necesario celebrar las fiestas judías, los cristianos empezaron a celebrar las festividades cristianas, entre comillas, como el Pentecostés, por ejemplo. Entonces, para estas fiestas se hacían los leccionarios, que era la copia de secciones de algún manuscrito a otro códex, a otro papel en donde escribían, y entonces por cuestiones de organización a veces ellos omitían algunos textos porque no estaba bien, por ejemplo, comentar un texto cuando estás hablando de un tema y que algún texto contiene un tema que no trata de lo que tú estás explicando. Entonces los leccionarios a veces hacían una selección, ¿no?, y hacían copias a otro papel, a otro texto. En ese tiempo era a mano, por eso se llamaba manuscritos. Recuerden que la imprenta no existía todavía, ¿no?, y se escribía sobre papiros o sobre pieles de animales. Entonces, cuando hacían los leccionarios, a veces omitían secciones completas de algunas partes de los evangelios que ya estaban circulando. Entonces, la mayoría de los leccionarios, por cuestiones de fiestas, no contenían esta parte, esta perícopa que le llaman en la historia de la mujer adúltera. Pero no es porque no estaba en los originales del Evangelio de Juan, sino que por cuestiones litúrgicas ellos quitaban esa parte para continuar con las palabras de Jesús, de que Él es la luz del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, el hecho es que el texto en sí no desvirtúa la narrativa que se puede ver en la consecución de los eventos que encajan perfectamente de lo que Juan está narrando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo rapidito acá. En Juan 7, del versículo 1 al 31, ¿ya?, describen a Jesús hablando en el templo a la mitad de la fiesta del Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? O sea, Juan, en el capítulo 7, versículo 31, Juan dice, y a la mitad de la fiesta Jesús se apareció. ¿Ok? Ahora, en el versículo 32, indica que los fariseos enviaron alguaciles, ¿no?, al templo para que le prendiesen. ¿De acuerdo? Estamos viendo cronológicamente. Luego, en el versículo 37, Juan hace un salto de tiempo y ubica a Jesús en el último día de la fiesta, ¿no? O sea, parece que pasaron 3 días más. O sea, la fiesta duraba 7 días. Pero Juan primero dice, al tercer día va Jesús a la mitad de la fiesta, que puede ser el tercer o el cuarto día, fue Jesús a la fiesta de los tabernáculos. Y luego en el versículo 77, súbitamente Juan dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Ok? Pero en el versículo 45, y estamos hablando del capítulo 7 por si acaso, en el versículo 45 se ve que los alguaciles regresaron a los fariseos y se narran las conversaciones de ellos. Y esto es interesante notar,
¿Por qué? ¿Acaso Juan, el escritor del Evangelio, se fue con los alguaciles a donde estaban los miembros del Sanedrín, los fariseos y los escribas, para saber de qué estaban hablando? Porque está narrada ahí la conversación. En algún momento se ha tenido que develar esto, ¿no? Entonces, esto es simplemente como para considerar. Ahora, en nuestras versiones Reina Valera, el versículo 57 termina así, ¿no? Cada uno se fue a su casa. Es decir, que el día terminó con el reporte de los alguaciles, ¿sí? Cuando regresaron los alguaciles y le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Le dijeron los sacerdotes y los fariseos. Y los alguaciles dijeron, nunca ningún hombre ha hablado así. Y se molestaron. ¿Acaso ustedes también han creído? ¿Acaso algunos de los gobernadores también han creído que esto que el otro? Esta gente que no conoce la ley maldita es. Y encima Nicodemo sale como a defender a Jesús diciendo, bueno, ¿acaso nuestra ley juzga a alguien sin primero haberle oído? Y todo este escenario sucede justo antes de que termine el día. Entonces en el versículo 53 del capítulo 7, cuando dice cada uno se fue a su casa, indica de que el día terminó. Es decir, terminó con el reporte de los alguaciles, las palabras de Nicodemo, que quiso defender de alguna manera a Jesús indirectamente, ¿no? Y que esos reportes de los alguaciles se hicieron al final, o sea, al final del día. Fue lo último que se hizo en el día. Ahora, si entendemos la cronología que estamos viendo ahorita, que se presenta de esta manera, como la tenemos en nuestras Biblias Reina Valera actual, el discurso de Jesús del capítulo 8, ¿no es cierto?, ha tenido que ser al día siguiente. Como dice bien claro el primer versículo que hemos leído, al día siguiente de temprano Jesús fue al templo y enseñaba. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa al día siguiente cuando la fiesta del Sukkot ya había terminado, ¿no? Y como tengamos en mente esto, la fiesta de Sukkot era una fiesta muy importante porque se tenían que armar carpas, se tenían que hacer tiendas y la gente llevaba sus sillas, sus mesas y comían, desayunaban, almorzaban y cenaban en las tiendas. No era una semana no laborable, la gente trabajaba, pero estaban ahí en la fiesta y compartía y todo. Entonces, al día siguiente, la pregunta que tenemos es, ¿cómo es que la gente tan rápido supo que Jesús ya estaba ahí desde temprano? Después, cuando estudiamos el texto, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la gente estaba desde temprano y Jesús estaba enseñando. Posiblemente la gente regresó al templo para desarmar todas las cosas que se armaban durante la fiesta de los tabernáculos. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros omitimos toda la sección del 7 al 53 al 8-11, como lo hace la Biblia textual, por ejemplo, ¿no?, que está basada en el texto crítico, tendríamos que ver en qué momento los fariseos salieron al encuentro con Jesús en el versículo 13 de este capítulo 8, que no vamos a leer ahora, pero la próxima semana sí. Porque el escenario es así. Cada uno se fue a su casa, ¿ok? Hasta ese momento los alguaciles estaban reportando a los fariseos y diciendo, ningún hombre ha hablado como este. Pero en el versículo 13, el capítulo 8, dice, otra vez Jesús se puso en pie y dijo, yo soy la luz del mundo. Y de ahí le dijeron los fariseos, tú estás mal porque tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entonces, ¿en qué momento los alguaciles se aparecieron allí? ¿En qué momento? ¿En qué momento, me retracto, no los alguaciles, sino los fariseos? ¿Ya? ¿En qué momento los fariseos, por reporte de los alguaciles, se aparecieron frente a Jesús? ¿En qué momento fue? Entonces, hay algo ahí como que no encaja del todo si es que omitimos toda esta sección. Si es que sacamos desde 7.53 hasta el 8.11. ¿Ya? Estamos tratando de justificar que sí estaba allí. ¿Ya? Entonces hay algo que no encaja. Entonces, para poder encajar esto, la clave está en el versículo 53 del capítulo 7, que dice cada uno se fue a su casa. Eso indica que la fiesta terminó ese día. Entonces, no quiero enfatizar mucho al respecto porque sería materia de un estudio un poco más profundo acerca de los textos y los originales y los códices y todo eso. Pero más o menos esta es la discrepancia que tienen algunos, y por ahí si ustedes encuentran alguna versión que no contiene estos textos, es justamente por eso. Algunas versiones modernas que ya están de alguna manera influenciadas por el texto crítico, ya están poniendo entre corchetes y están diciendo, esta sección no las contenían tantos manuscritos, tales manuscritos, pero la ponemos por si acaso. Pero hay otras que son más radicales, como la Biblia textual, ¿no?, que es una Biblia reformada básicamente, y omite toda la sección, ¿ya? Omite toda la sección. Entonces, no quiero hacer un estudio más profundo de esto porque nos ganaría el estudio y no nos daría tiempo de estudiar básicamente el texto. Entonces, haciendo esta aclaración, hermanos, simplemente quiero terminar esta pequeña introducción de que tenemos la confiabilidad de que la Biblia Reina Valera
¿no? Que de donde Erasmo hizo su traducción y hasta nuestros días, ¿no? Incluyendo las revisiones posteriores de la Reina Valera del 2015. Una de las buenas versiones es la Reina Valera 1909, es una muy buena versión, se las recomiendo, la pueden buscar por ahí o comprar. La Reina Valera actualizada, la Reina Valera del 2015, la Reina Valera contemporánea y ahora último que ha salido la Reina Valera del 2020. Todas contienen el texto, pero está entre corchetes ya, como que están dejándose influenciar por el texto crítico, pero todavía las mantienen. Entonces, les hago esta aclaración para que ustedes confíen de que la Reina Valera que nosotros usamos es una Biblia que tiene autoridad, ¿ya? Y podemos confiar en todo lo que está escrito ahí. ¿Por qué? Porque hay otras Biblias que también quitan toda la última parte del Evangelio de Marcos y lo hacen terminar súbitamente, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí que el texto crítico nos deja así como una desazón un poco rara. Ok, entonces ahora sí, hermanos, vamos al texto. ¿Ya? Vamos al texto. Leemos desde el versículo 1 rapidito. Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Ok? Al día siguiente, ¿no? Y Jesús se fue al Monte de los Olivos, durante la noche, perdón. Y al día siguiente, por la mañana, volvió al templo. Y todo el templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Ya? Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole. Este es un paréntesis que está haciendo Juan en su narrativa. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, el capítulo 7... termina con cada uno se fue a su casa, lo cual da pie para que Jesús, no teniendo cómo volver tan rápido a Galilea, porque recordemos, previamente a estos versículos, sus hermanos le habían dicho: ¿por qué no te vas a Judea y haces todas las señales allá? ¿Por qué? Porque ninguno que quiera darse a conocer hace las cosas en privado, lo cual era una tontería, porque Jesús ya estaba 2 años y medio de ministerio, ¿no es cierto? Entonces, y de Galilea hasta Jerusalén, donde estaba el templo, eran como 142 kilómetros. Entonces, al día siguiente Jesús se va al Monte de los Olivos porque no va a caminar otra vez hasta Galilea 142 kilómetros. Y sería imposible, ¿de acuerdo? Entonces, se fue de madrugada y estuvo allí. Entonces, por eso podemos entender que el texto sí está insertado perfectamente en su lugar, ¿no? Esto da pie para que Jesús, no teniendo cómo volver tan rápido a Galilea, se fuera al Monte de los Olivos, que estaba al frente del templo, ¿no? Separado por un valle. O sea, desde el Monte de los Olivos se podía ver el templo porque hay como un valle. Entonces, en muchas ocasiones Jesús siempre la pasaba solo, hermanos. Recordemos que Jesús ya estaba cayendo cuáquer a muchos de los líderes religiosos. Jesús ya estaba hablando muy declaradamente de su procedencia y quién es él, ¿no? Y se escandalizaban porque ya había perdonado pecados a otras personas, muchos milagros, muchas cosas extrañas. Y los religiosos ya estaban entrando en crisis, en pánico. Entonces Jesús se fue al monte solo y esta vez ni con sus discípulos, lo cual nos hace preguntar en dónde estaban sus discípulos en plena fiesta de los tabernáculos. Bueno, no lo sabemos. Entonces, en esta oportunidad, él se fue al monte sin los discípulos, ¿no? Y ya tempranito, al día siguiente, ¿no? Después de la fiesta, él volvió al templo y enseñaba. Ahora, el griego enfatiza al amanecer, es decir, muy de mañana, lo que nos hace preguntarnos cómo es que la gente, ¿no?, ya sabía o ya estaba llegando tan rápido de madrugada al templo. ¿A hacer qué? ¿De acuerdo? ¿A hacer qué estaba yendo esa gente? Entonces, posiblemente estaban llegando para desarmar todo lo que se hacía en la fiesta de Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Entonces, estaban prestos para desarmar todas las cosas que se hacían durante esos 7 días que duraba la fiesta. Ahora, recordemos que Jesús sabe que le quedan 6 meses de vida antes de ir al Padre. Hasta este momento, de aquí, en este evangelio hacia adelante, se van a narrar los 6 últimos meses de la vida de Juan. Y por eso es que Jesús ya habla abiertamente acerca del Padre, de su procedencia y de quién es Él. Ya lo hace ya libremente, ¿no? Como vamos a verlo el próximo lunes en Juan 8:58, que dice una cosa que para los judíos fue una barbaridad. Entonces, continuamos. El versículo 3 describe una irrupción por parte de los fariseos y los escribas que tenemos que analizar. Primero,
¿cómo puede ser alguien sorprendido en adulterio? O sea, le trajeron a la mujer. Jesús estaba enseñando con toda la gente sentados ahí y de pronto vienen los fariseos y los escribas con la mujer jalándola de repente de los pelos o de la ropa, no sé, de repente semidesnuda, no sabemos. Pero la traen y la tiran ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una mujer sorprendida en adulterio? Alguien la ha tenido que seguir. Tal vez su marido la delató, o de repente un conocido, ¿no? Y luego han tenido que llamar a los fariseos. Y luego han tenido que llamar a los fariseos, a los escribas, ¿no? Para que al menos vean la escena misma del adulterio, porque ellos dicen, esta mujer ha sido pescada en el mismo acto de adulterio, ¿ya? Para que al menos los fariseos y los escribas sean notificados. Entonces, qué raro que tan súbitamente pasó todo esto, ¿no? Como segundo punto, ¿qué pasó con el hombre? O sea, con quien ella estaba adulterando. ¿Qué pasó? ¿Se escapó? ¿Se fue corriendo? Nadie comete adulterio solo. Una mujer no puede adulterar sola, ni un hombre puede adulterar solo. ¿Qué pasó con el hombre? Se supone que los dos son culpables. ¿Pero qué pasó con el hombre? ¿Por qué solo trajeron a la mujer? Cuando realmente sucedió, o sea, otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo realmente sucedió el adulterio? ¿La misma noche? ¿O en la mañana? ¿O de repente unos días antes, si a la mujer ya la tenían ahí separada? No sabemos, pero qué raro que justo cuando Jesús estaba enseñando le traen a esta mujer. Entonces, qué casualidad que esto sucedió, que este adulterio sucedió cuando Jesús estaba enseñando. Ahora, los versículos 4 y 5 describen la hipocresía de los judíos, ¿no? Que ya no es novedad, a este punto ya no es novedad, ¿no? Ellos sabían que el adulterio sí era una pena capital. Ellos lo sabían, porque en la ley de Moisés está estipulado, pero solo querían ajusticiar a la mujer y no al hombre. Ahora, la mujer ha podido decir con quién estaba cometiendo el adulterio y hubiesen podido buscar al hombre también ellos y presentarlos a ambos frente a Jesús o primero frente al Sanedrín, ¿no? Las autoridades que de alguna manera tenían que decir efectivamente adulterios son dignos de muerte. Entonces se supone que ellos conocían bien la ley, ¿de acuerdo? Ahora, el versículo que ellos están queriendo citar aquí se encuentra en Levítico 20:10. Lo vamos a leer. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Paréntesis, no dice cómo serán muertos. ¿Ok? Guardemos eso en mente por un momento. Pero la manera en la que ellos citan la ley está parcializada. Ellos le dicen a Jesús, en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Eso no dice el texto. El versículo dice que ambos deben de ser muertos, pero no dice cómo. Entonces, esta es una verdad dicha a medias. Una verdad dicha a medias. Algo que Moisés no dijo. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Dios le dio instrucciones a Moisés. Entonces Dios mandó que ambos deberían morir, no solamente la mujer. Ahora, hay que entender que no solo este pecado era capital, también lo eran otros, que de seguro muchos de los que trajeron a la mujer también han cometido. Si leemos el mismo versículo, el mismo capítulo 20 de Levítico, voy a saltar algunos versículos nomás para que ustedes tengan el cuadro. Por ejemplo, en el versículo 2 de Levítico 20 dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, que era una deidad cananea, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Es decir, si tú ofrecías a tu hijo al dios Moloc, que era un pequeño dios de casi 1,5 metros, con sus manos que era como un brasero, en donde ponías a tu primogénito recién nacido, calentaban al dios hasta que se ponía como brasa para hacer una parrilla y tiraban al bebito ahí y el bebito moría carbonizado. Esa era la adoración de Moloc. Y Dios prohibió esto. Si haces eso con tu hijo, entonces tú vas a morir, ¿no? Yo lo igualaría a algo así como el aborto ahora, actualmente, ¿no? Abortar es como ofrecer los hijos a Moloc, ¿no? Porque estás interrumpiendo la vida que Dios quiere que nazca, porque por alguna razón la concepción existe. Ahora, el versículo 9 de Levítico 20 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esta era otra pena capital. No solamente el adulterio, el maldecir a tu papá y a tu mamá también era pena de muerte. Y ahora nosotros nos regamos las vestiduras cuando alguien comete adulterio, ¿no? Pero no nos damos cuenta cómo tratamos a nuestros padres. No medimos con la misma medida, ¿no? Juzgamos la paja, perdón, sí,
juzgamos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en nuestro ojo, ¿no? Y a veces, como conocemos la palabra, creemos que podemos hablar y vociferar de aquellos que no la conocen y lo juzgamos, ¿no? Versículo 10, ahí está el versículo, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero o la adúltera indefectiblemente será muerto. El versículo 11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, ¿no? La desnudez de su padre descubrió, ambos serán muertos, ¿no? Su sangre será sobre ellos. Solo por citar algunos versículos nada más, para darles a ustedes entender de que no solamente el adulterio era pena capital, habían otros pecados también, ¿ya? Entonces, la pregunta que le hacen a Jesús es una trampa, ¿no? Tú pues, ¿qué dices? Moisés nos está diciendo que debemos apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, esta pregunta es una trampa, una desvirtuación de la ley contra el adulterio. Ahora, en oportunidades anteriores Jesús ha dicho que Moisés ha hablado y escrito de él, ¿no es cierto? O sea, sobre Jesús. Entonces, la intención de pedir su opinión no solo es para saber si se debía o no ejecutar el apedreamiento, sino buscar una contradicción en los labios de Jesús de lo que Jesús pensaba respecto de lo que Moisés escribió, ¿no? Según ellos, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante, ¿no?, que ellos interrumpieron lo que Jesús estaba enseñando y presentaron el caso públicamente, ¿no?, delante de todos los que estaban allí. Recordemos, en esa época los juicios no se hacían en el templo, ¿ya? Los juicios se hacían en las puertas de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, y esto llama mucho la atención, ¿no? Porque terminando la fiesta, y justo traen este problema así públicamente para pescarlo Jesús, ¿no?, para buscarle algo de qué acusarle. En todo caso, ni siquiera de repente llamaron a los testigos, ¿no? O sea, simplemente trajeron a la mujer y punto. Ellos dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio. ¿Cómo la trajeron? ¿Sacaron de la cama? ¿Qué hicieron? ¿No es cierto? Cosas como para observar. Los acusadores judíos manipularon el texto de la ley que dice apedrear a los tales. O sea, incluye no solamente que la mujer tiene que morir, sino que también el hombre. Ambos deben ser castigados, no solamente la mujer. Hay otro versículo que también habla de lo mismo, Deuteronomio 22:22, que es como la repetición de lo que las leyes que estaban en Levítico. Entonces, la ley especifica el modo de matar en el caso de una virgen desposada con un hombre que comete adulterio. Ahí sí la apedreaban, pero en el caso de los adúlteros, la Biblia no describe cómo las mataban, ¿ya? La Biblia no describe. Ahora, hay comentaristas o hay comentarios como el Talmud o la Mishnah, que son del siglo II y III más o menos, que es un comentario de las tradiciones orales de los fariseos y de los rabinos, que ha sido redactado en el siglo II, III, por ahí, ¿no?, que enseñaba que los adúlteros serían estrangulados, es decir, los colgaban a los adúlteros, ¿de acuerdo? ¿Y por qué cito esto? Porque ellos dicen: Moisés nos mandó a apedrear a los adúlteros, pero el texto no dice que los adúlteros tienen que ser apedreados. Pero la Mishnah, que se redactó muchos años después, en el siglo II, por los mismos rabinos judíos, comentaban las costumbres de los fariseos anteriores a ellos, y ellos decían que en esta Mishnah dice que los adúlteros los cuelgan, ¿no?, del pescuezo. Entonces, no podemos saber exactamente, pero es una manipulación del texto lo que estaban haciendo ellos. ¿De acuerdo? Ahora, en el versículo 6, Juan describe las verdaderas intenciones de los judíos, Juan el Evangelista. Querían tener pretexto de acusarlo de quebrantar la ley de Moisés y las interpretaciones y tradiciones a ese respecto, según ellos. Ahora, vemos a Jesús sin dar ninguna respuesta. Interesante, ¿no? Le hacen una pregunta con el caso ahí, la mujer estaba ahí, y Jesús no da ninguna respuesta. Simplemente, o sea, mira a la mujer, mira a los acusadores, mira a la gente que está alrededor, y lo único que hace es agacharse y escribir en tierra. El original griego para escribir no es que estaba escribiendo, es como que estuviera rayando, estuviera haciendo rayas o algo así. Entonces, han habido muchas especulaciones acerca de lo que Jesús escribía, y no queremos entrar en especulaciones porque como la Biblia no lo enseña, entonces ¿para qué especular? No es tan importante. Juan no describió qué estaba escribiendo Jesús. Hay algunos que dicen que estaba escribiendo los pecados de algunos, o etcétera de cosas, pero no lo considero tan relevante. Sin embargo, lo que sí considero relevante es su silencio. Jesús guardó silencio. Entonces, este silencio era desesperante o desesperador para los acusadores. Él estaba hablando al pueblo y en plena enseñanza le trae en este caso: acá hay una mujer adúltera, ¿tú qué dices? Entonces Jesús hace silencio, se inclina en tierra
sin decir nada. Entonces, imaginemos la escena. Todos están esperando a que Jesús responda. Todos están a la expectativa. ¿Qué va a decir? Ahora, la mujer allí mirando a Jesús con un terror de muerte porque sabía que le iban a matar. Avergonzada. En su mente, me van a matar. Me van a matar. Y ahora, los judíos con cara de suspicacia mirándolo así como diciendo, a ver qué dice, a ver qué dice, a ver qué dice esta vez lo pescamos, ¿no? Y cuando le dicen maestro, de una manera hipócrita, ¿no? Maestro, le dicen. Esta mujer, o sea, la hipocresía de los judíos es terrible. Es lamentable que a veces, hermanos, y esto es como una aplicación para nosotros, es lamentable que a veces nosotros también tenemos la misma actitud. Vemos a algún hermano o hermana que cae en algún pecado y lo primero que esperamos es que pague las consecuencias. Ah, se fregó, pues, ahí que le caiga el castigo, ¿no? Lo primero que esperamos es que Dios lo discipline, ¿no? Siempre estamos esperando ver las consecuencias en el hermano que ha caído en pecado, ¿no? Y estamos deseosos de ver cómo el Señor lo va a disciplinar, ¿no? Pero misericordia, hermanos, misericordia y gracia es lo que el Señor nos manda a tener. Entonces no debemos estar deseosos de ver la disciplina de Dios en otros, más bien hay que orar por las personas que caen en algún tipo de pecado. Entonces el Señor en esta ocasión ya guarda silencio, ¿no? Y de alguna manera para nosotros, ¿no? O sea, si por ejemplo, ¿no?, hay una ocasión en donde tú ves que Dios no está diciendo nada acerca de algún pecado de algún hermano, entonces mejor tú tampoco digas nada. Porque por alguna razón el Señor estaba guardando silencio. Él es el único juez que va a juzgar en pecado entre nosotros. La Biblia dice en Ezequiel bien claro, Él juzga entre la oveja engordada y la perni quebrada. ¿Ok? Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces tengamos misericordia, hermanos, aun cuando no entendamos el motor de las acciones de los hermanos, Dios está trabajando en todos nosotros. ¿De acuerdo? Continuamos con el texto para que no nos gane el tiempo. Versículo 7 al 11. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino solo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Interesante. Entonces en este versículo 7 que hemos leído, ¿ya?, tomemos en cuenta qué tipo de respuesta querían escuchar ellos, porque la pregunta era una trampa. Si Jesús hubiera aprobado el apedreamiento, se hubiera expuesto al juicio romano. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían autoridad de matar a nadie sin consentimiento de las autoridades romanas. La ley romana, no asignaba la pena capital para este tipo de pecado. Dentro del gobierno romano el adulterio no era pagado con la muerte. Entonces, si de repente Jesús decía apedréenla, de repente dijeron, ¿sabe qué? Soldados romanos, él está matando a esta mujer y la ley romana dice que a las mujeres no se les apedrea por esto, entonces llévenselo preso, ¿no? Algo así. Además, en los casos en que de pena capital, las autoridades romanas tendrían que dar su aprobación, ¿no? Si no, ellos mismos ejecutaban la sentencia. Los judíos no podían ejecutar su propia sentencia o la pena de muerte. Recordemos que Judea era provincia romana. Entonces ellos lo hubiesen acusado ante las autoridades romanas. Ahora, si hubiera contestado que no, o sea, no la tienen por qué apedrear, se hubiera pronunciado en contra de la disposición de la ley de Moisés. Entonces era la trampa perfecta, sin salida según ellos. No podía responder Jesús ni sí ni no. Ahora, consideremos también que según la ley, en Deuteronomio, esto está en Deuteronomio 17:7, los testigos oculares serían los primeros en tirar las piedras, ¿no es cierto? Es decir, los que han visto el pecado son los primeros que tienen que apedrear. Y Jesús dibujaba y hacía rayas en el piso. Es una escena bien significativa. Entonces, Jesús no se enfoca en la acusada, ¿ya?, esto para entender, sino en los acusadores. Se endereza y confronta a los acusadores con sus propias conciencias. Pudiéramos hacer una paráfrasis de las palabras de Jesús con estas ideas. Por ejemplo,
¿Eres tú lo suficientemente justo como para declararte juez sobre tus hermanos? Segunda pregunta, ¿acaso no hay pecado en ti también? ¿Por qué no aplicas la misma determinación con tu propio pecado? ¿No? Jesús nos respondió, simplemente dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Interesante. En el versículo 8, luego de que Jesús los confronta, se vuelve a inclinar, sigue dibujando en el piso, tal vez esperando que alguien pudiera dar razón de su propia justicia. Que alguien diga, yo no tengo pecado, yo puedo tirar la piedra. Pero ninguno lo hizo. Entonces no pasó mucho tiempo cuando fueron conscientes de su propio estado y empezaron a retirarse. Ojo, que entre ellos estaban los fariseos y los escribas, que entre comillas se supone eran la gente más santa que había allí. Entre comillas, pero ni siquiera ellos. En el versículo 9 comenzaron a retirarse de los más viejos primero, es decir, los que han vivido más, los que se supone tienen más experiencia, los más sabios, ¿no? Pero ni ellos eran dignos de apedrar. Luego los más jóvenes, ¿no? Y es raro, luego los jóvenes, ¿no? Quienes son más propensos a los pecados sexuales, ¿no? Entonces notemos que Jesús no los acusó a ellos. Ellos fueron acusados por sus propias conciencias. Es decir, esa voz interior, ¿no? Que Dios en su misericordia aún ha dejado en el hombre para que el hombre mismo pueda sojuzgar entre el bien y el mal. Eso fue lo que ellos los acusó. Finalmente se fueron todos y quedaron solos, la mujer y Jesús. Jesús seguía inclinado mientras la mujer estaba aterrorizada y avergonzada. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces en el versículo 10, Jesús se endereza y le habla. Le hace preguntas que hacen que la mujer entre en conciencia. Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Esto indica que sí era real el pecado, que sí era real la acusación y que también era justificable la condena, ¿no? La mujer en el versículo 11 respondió, ninguno, Señor. Entonces la respuesta de Jesús, ni yo te condeno, en ninguna manera se puede asumir que Jesús pasa por alto este pecado. Al decir lo que dijo es como decir, te perdono, ¿no? Ya Jesús ha venido perdonando a un montón de personas a lo largo de 2 años y medio. Pero acá hay que ver esto en el contexto de las circunstancias de ese tiempo. Pero debido a que Jesús no era considerado como parte del Sanedrín ni de los líderes religiosos, él no tenía autoridad de ajusticiar por mandato del Sanedrín. No podía dar esa autoridad. ¿De acuerdo? Es interesante, ¿no? Todo el contexto. Entonces Jesús le dijo, vete y no peques más. La indicación es precisa. O sea, en otras palabras le está diciendo, vete y no sigas en ese pecado, ¿no? Ahora, debido a que este es un pecado capital, ¿de acuerdo? O sea, los que pecaban de esta manera en el Antiguo Testamento, en la ley, eran muertos, eran asesinados, ¿no? No había una indicación o procedimiento en la ley para este tipo de redención o de perdón. O sea, no se estipulaba qué pasa con una persona que ha sido perdonada por el adulterio. ¿Cómo procedemos? No había eso, porque simplemente eran muertos. Y no, según la tradición eran apedreados. Entonces se supone, ¿no?, que su marido ha tenido que o bien perdonarla a esta adúltera o bien dejarla y darle carta de repudio, el divorcio, para vergüenza para toda su vida de esta mujer, ¿no? O sea, esta frase, vete y no peques más, no la libró de las consecuencias posteriores de su pecado. Juan no narra qué pasó después con la mujer, pero sí hace énfasis en la sabiduría y el perdón de nuestro Señor. De seguro Jesús leyó el corazón arrepentido de la mujer que estuvo a punto de morir, ¿no? Y le dio una oportunidad para que intente restaurar su vida. En el griego el énfasis es, de aquí en adelante ya no peques, deja ese pecado, ¿no? Deja el hábito de seguir pecando de esta manera. Ahora, entendamos algo, hermanos. El pecado de adulterio no nace en el mero acto, nace en el corazón. Leemos en Mateo 15, 19 que dice, porque del corazón, y estas son palabras de Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc., ¿no? Entonces, el adulterio no necesariamente es el acto en sí, sino que ya uno ya viene carburando, ya uno viene pensando, ¿no? La concupiscencia está ahí,
Nadie cae en adulterio como cuando alguien se cae porque pisa una cáscara de plátano en la calle y te caíste. No, hay toda una premeditación. Entonces, cuando Jesús confrontó con sus conciencias a los acusadores, no estaba diciendo que todos habían cometido adulterio y que por ello ellos no podían apedrear a la mujer, sino les estaba diciendo que en sus corazones radica la actitud del pecado. La concupiscencia es la que nos lleva a pecar. En ese sentido, debido a que Dios mire el corazón, todos eran dignos de ser apedreados, incluyendo a la mujer. Por eso es que su conciencia los acusó. Y ellos dijeron, no, mejor no tiro la piedra, porque yo también tengo, como decimos aquí de manera coloquial, yo también tengo rabo de paja, ¿no? Es un modismo en nuestro castellano de Castilla, ¿no? O sea, yo también tengo algo que esconder, por eso que no tengo autoridad para tirar la piedra. Y Jesús los confrontó con eso. Ojo, Jesús no los acusó a ellos, sus conciencias los acusaron. Finalmente, cuando Jesús le habla a la mujer, no lo hace despectivamente. Él usa el mismo término con que se dirigió a su mamá, ¿no? Cuando él estaba colgado en la cruz. En Juan 19:26 leemos, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuando le dijo a Juan, el que escribió el Evangelio, ¿no? Él le encargó a Juan el cuidado de la mamá de Jesús, ¿no? Y es posible que lo haya encargado porque ya se supone que en ese tiempo ya, o de repente ya era viuda, porque ya José, papá de Jesús, no se menciona después en los Evangelios. Entonces, el adulterio, hermanos, es grave. Y Dios no ha cambiado de parecer respecto a la pena por este tipo de pecado. Leemos en Apocalipsis 21:8 que dice, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, porneia es el original griego, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La palabra fornicarios viene de porneia, que es todo tipo de desorden sexual. Entonces, Dios no pasa por alto este pecado. El hecho de que Dios guarde silencio es porque está esperando que la gente se arrepienta, porque Dios no quiere pulverizar a nadie. Él es misericordioso. Entonces, hermano, para ir terminando ya a sacar una reflexión acerca de todo esto, espero no haberlos mareado explicándoles acerca de la perícopa adulterae, que han querido decir que esta sección no corresponde a los textos originales y por eso algunas versiones no lo tienen, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo les recomiendo que hagan investigación. Nosotros creemos que sí es parte del texto, ¿no? Y recomendamos la Reina Valera en su totalidad. Entonces, como enseñanza, mis hermanos, ya para nosotros, ¿no? y que nos queda como para analizar toda esta escena de esta mujer, de la escena de la mujer adúltera, ¿no? O sea, primero, no seamos parciales a la hora de responder frente a las responsabilidades cuando nosotros somos confrontados. O sea, no debemos ser parciales, debemos ser imparciales, ¿no? Debemos de tener esa imparcialidad, de tener la rectitud y la pureza de corazón, de no juzgar precipitadamente a cualquiera, ¿no? Sobre todo si no conoces el marco del problema, no conoces la referencia general o el meollo del asunto, ¿no? Entonces, no nos parcialicemos con solo una versión del problema cuando nos llaman para testificar sobre algún asunto. No podemos parcializarnos. Acá solamente trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre. ¿Pero qué tal raza? ¿No? Ambos debieron ser pescados. Y así como pescaron a la mujer, también lo pescaron al hombre. ¿Por qué no lo trajeron? ¿No? Segundo punto. Reconozcamos que nosotros también podemos caer en pecado, ¿ya? Para tener misericordia por aquellos que vemos que caen en pecado y nosotros somos los primeros en levantar el dedo acusador, ¿no? Ah, lo que pasa es que esto, tú dijiste así, tú dijiste acá, o el pastor dijo esto, y etcétera, ¿no? Y siempre tenemos la tendencia de sojuzgar, ¿no? Cuando en realidad nosotros también pecamos en el corazón. Entonces tenemos que reconocer que nosotros también podemos caer en pecado. Tercero, considerémonos a nosotros mismos antes de emitir un juicio. Tenemos que considerarnos. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien viene a contarnos algo, nos va a contar su versión. Yo tengo que esperar la versión de la otra persona. Primeramente, yo le diría, antes de que tú me cuentes algo, me gustaría que esté la persona de la que tú estás hablándome. Eso sería lo más sabio, ¿no es cierto? Pero a veces nuestro oído tiene comezón de oír y siempre estamos escuchando solamente un lado de la moneda. Y eso es parcializarnos. O sea, no seamos así. Ahora, tampoco seamos jueces implacables tratando de reemplazar a Dios. A veces juzgamos tan duro las circunstancias, incluso en la iglesia, que tomamos decisiones radicales. Ah, no me gusta esto, me voy, ¿no? Pero no comprendemos todo el marco de la responsabilidad que hay al respecto de la dirección de Dios, de mantenernos en oración, de estar buscando al Señor para no dar pasos en falso, para
para que no hayan catástrofes posteriores o no hayan perjuicio para nadie, ¿no? Pero algunos hermanos juzgan precipitadamente y toman decisiones y ya, ahí queda. Decisiones unilaterales. Y eso no es sabio, no es sabio. Entonces, mostremos también, ¿no? Como quinto punto, mostremos compasión por las personas que viven atadas al pecado. Es decir, conocemos personas que están atadas al pecado, mostremos compasión, ¿no? Porque no somos diferentes de ellos. En algún momento nosotros hemos sido como ellos tal vez. Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 14 años, ¿no? Y hasta la fecha, pero he conocido amigos que han practicado, se han divorciado y tienen otras esposas y etcétera, etcétera. Pero, o sea, no somos diferentes, todos. O sea, el que no peca de A, peca de B o por B. Y entonces tenemos que tener compasión. Y por último, hermanos, aún con todo este escenario, mostremos respeto por las personas que caen en alguna falta. Porque Jesús le dijo bien claro, mujer, ni yo te condeno. Es decir, la trató con dignidad, ¿no? La mujer tal vez pensaba que Jesús también le iba a agarrar, o de repente la mujer pensaba que Jesús iba a ser el primero en agarrar la piedra y tirársela en la cabeza. Porque recordemos que los apedreamientos no solamente eran con piedras pequeñas. Las piedras, no importa el tamaño de la piedra, podía ser una piedra de este tamaño, o una roca que de frente se la tirabas en la cabeza. Por eso que la gente moría, ¿no? A veces nos imaginamos un apedreamiento con piedras pequeñas, pero no. Era todo tipo de rocas. Todo lo que había se los tiraban hasta que terminaba muerto, reventado o ensangrentada la persona. Entonces, tenemos que mostrar respeto por nuestros hermanos o incluso, y puede ser irónico, ¿no? Pero no lo es, porque la palabra de Dios lo enseña. Mostrar respeto incluso, ¿ya?, por nuestras autoridades. Aunque no estemos de acuerdo, hermanos, ¿no? O sea, a veces yo estoy navegando o no soy muy fans del Facebook, les quiero comentar, pero a veces me pongo a navegar así, a mirar y veo que algunos cristianos hablan del presidente, de los congresistas, o sea, y ya se presta para suspicacias, insultos y cosas por el estilo. Y yo creo, hermanos, que no es necesario. No hay necesidad para eso. O sea, nosotros tenemos que dar el mensaje del Evangelio. Somos embajadores del reino de los cielos. No somos embajadores del reino criticón de los cielos, ¿no? El reino de los cielos es para ofrecer salvación a la persona que no conoce el Evangelio. Y nuestras autoridades pueden equivocarse y pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hacemos rajando, hablando mal? ¿No? O tanto de la Iglesia Católica o del Papa. O sea, ¿qué hacemos hablando? No, si no logramos nada, mejor callémonos, ¿no? Y más bien oremos por ellos, ¿no? Para que Dios tenga misericordia. Porque Jesucristo también murió por ellos, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Por qué me salvó a mí y a ellos no? Yo soy peor que ellos, ¿no? Entonces hay que tener compasión de esto. Jesús lo demuestra en esta historia y él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús habrá visto el corazón arrepentido de la mujer y le dio una segunda oportunidad. No sabemos qué pasó después, no sabemos si el marido la perdonó o le dio carta de divorcio y la mujer quedó con esa marca durante toda su vida y pasó a ser una mujer que ya despreciada, no sabemos, pero Jesús le dio una segunda oportunidad. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, hermanos? Tenemos que tener un corazón misericordioso y en este tiempo difícil que nuestro país atraviesa, también dejemos la ira, dejemos el enojo, dejemos de criticar a nuestras autoridades y oremos por ellas, porque ellas no conocen al Señor y hacen lo que bien pueden. Pueden estar corruptos o pueden estar genuinamente engañados, pero por alguna razón están ahí, ¿de acuerdo? Y nosotros somos llamados a interceder a favor, no a interceder en contra. ¿De acuerdo, hermanos? Los quiero dejar con esto, no les quiero dar más tiempo. Gracias por vuestra atención, gracias porque sé que están pendientes del estudio y nos edifica bastante estudiarlo así. Ya, la próxima semana ya continuamos desde el versículo 12 en adelante con las palabras categóricas de que Jesús sí dice que es Dios, como algunos dicen que Jesús nunca dijo ser Dios. Lo vamos a demostrar la próxima semana y con eso los quiero dejar, hermanitos. Ha sido un placer para estar con ustedes. Déjenme cerrar con una oración y luego nos despedimos. Señor, te agradecemos por este tiempo en donde tu palabra nos ha mostrado, Señor, lo compasivo que tú eres frente a circunstancias en donde ya de repente no había marcha atrás. Tú redimiste la vida de esta mujer adúltera, Señor, de una manera impecable, Señor, y también confrontaste a sus acusadores, Padre Celestial, para que ellos no sean tan severos como ellos pensaban que tú debías ser con ella, Señor.
Y yo imagino que habrás visto el corazón de ella atormentado y muerto de miedo y tú la perdonaste, Señor, y le diste una segunda oportunidad. Y te agradecemos porque haces lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces te fallamos nosotros, Señor? ¿Cuántas veces a la semana, al día, te fallamos? ¿Cuántas veces nosotros somos conscientes que te fallamos? Pensando, diciendo, mirando cosas que no debemos. Señor, te fallamos. Pero sin embargo, nuestros labios están prestos y rápidos para criticar las acciones de otros. Líbranos, Señor Jesús, de los que nos son ocultos porque son más fuertes que nosotros, dijo el salmista. Gracias por este estudio, Señor. Bendice a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén.